En la noche antes de su muerte, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos hacia el huerto de Getsemaní. Getsemaní en esa cultura quería decir prensa de aceitunas. Ya no hay prensas de aceitunas en el huerto de Getsemaní, pero hay una, de hecho hay muchas, en la ciudad de Capernaum, donde Jesús vivió durante los 3 años de su ministerio. Esa prensa de aceitunas, en mi opinión, se convirtió en el símbolo del peso que Jesús cargó, el peso que sintió en su camino a la cruz. Una de las principales industrias de esta ciudad era el uso y/o elaboración de estos instrumentos. Noten el tipo de roca, se llama basalto. Es muy porosa y extremadamente dura. Hallarán estos grandes instrumentos de basalto en casi toda excavación arqueológica que se lleva a cabo en este país. Cuentan con este tipo de equipo que probablemente vino de Galilea porque ahí es donde se encuentra el basalto. Así que en cierto sentido esta ciudad estaba a la vanguardia en la industria de las aceitunas, la cual era una de las principales industrias del país. Cuando se cosechaban las aceitunas, se procesaban de esta manera. Se colocan las aceitunas en este lugar y luego se toma esta gran piedra de molino con una vara a través de ella, así, sujetada a un poste en el medio, y se hacía que un asno estuviera sujeto al extremo de dicha vara y caminar en círculos para que esta enorme piedra rodara sobre las aceitunas. Pueden caminar en círculos haciendo que la piedra ruede sobre esas aceitunas maduras por algunos minutos y quedarán en pedazos. Al terminar de moler las aceitunas, las sacaban con una pala y las ponían en una bolsa parecida a una bolsa de yute. Las traían a este instrumento, a esta gran columna de piedra, la cual levantaban y amontonaban las bolsas de aceitunas aquí abajo en la base. Y luego volvían a colocar este gran pilar sobre las aceitunas y lo dejaban allí. El enorme peso comenzaba a hacer presión sobre las aceitunas y después de unos minutos, el precioso aceite de oliva comenzaba a gotear hacia abajo en esta ranura y de allí a la fosa donde era almacenado. Más, si pensamos en Jesús como el ungido, el retoño de olivo, este pilar se llama prensa de aceitunas. Su nombre en hebreo es Getsemaní. Esto es un Getsemaní. Su labor es aplastar las aceitunas para sacar de ellas ese aceite tan precioso. Jesús vivió entre Getsemaníes toda su vida. Tal vez caminó por estos mismos Getsemaníes, son muy antiguos. Hacia el final de su vida, después de haber estado aquí 3 años y medio, Jesús llevó a sus discípulos a Cesarea de Filipo y les dijo: ahora, enfréntense a las puertas del infierno. Y como el gran maestro que era, les dijo: déjenme mostrarles cómo. Él fue a Jerusalén pasando por todas las pequeñas ciudades y pueblos y dejando atrás a las multitudes que lo habían seguido. Llegó a Jerusalén y después de una semana de ministerio allí, tuvo su última cena y salió al huerto de la prensa de aceitunas, al huerto de Getsemaní. Se arrodilló y comenzó a experimentar el peso de lo que iba a ser colocado sobre él. Y el peso iba a ser tan increíblemente terrible que lo aplastó hasta sacarle su propia sangre. La presión fue tremenda. Así que he aquí la imagen. Este Jesús que había enseñado y predicado, que había hecho milagros, que había resucitado muertos y que había hecho todas las cosas que hemos experimentado, fue al huerto de Getsemaní y el pecado de todo el mundo fue colocado sobre él, incluyendo el de ustedes. Y ese peso era tan enorme que él dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús es las aceitunas. ¿Y cuál es el peso? Ustedes. Ustedes son esto. Ustedes son lo que trituró a Jesús hasta sacarle su sangre.
que sirvieron el vino y el pan también. Qué hermosos los pies de aquel que mostraron la senda y el camino a la cruz. Qué hermosa la sangre de aquel que llevó mis culpas y pecados en él. Como Él se dio, dispuesto a morir por mí, dispuesto a morir por mí. Hermosa es la novia que espera con luz en sus ojos. Hermoso, hermoso, hermoso es el corazón